Buenos días, bienvenidos al Rochavi News. Hoy tenemos aquí al experto Raúl Díaz Plaza para hacerle una entrevista. Él es experto en naturaleza y el propósito de la entrevista es saber sobre usted, su trabajo y sobre la naturaleza. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre, como ya lo comentaste, es Raúl Díaz. Soy biólogo de profesión. Inicialmente yo trabajé y estudié en la UNAM. Me gradué como biólogo. Posteriormente hice un posgrado en fitopatología. Esta rama es las enfermedades de las plantas. Y posteriormente hice otro posgrado en biotecnología e ingeniería genética, que es estudiar las características genéticas de todas las plantas para poder determinar qué características quisiéramos de cada planta e inducir tener plantas mejores y nuevas. Estos tres áreas, la biología, la fitopatología y la biotecnología, están muy relacionadas con la naturaleza, porque estudiamos directamente, sobre todo, todos los seres vivos. Recordemos que en la naturaleza no son solamente seres vivos, sino que también son los componentes que no son vivos, como es el agua, como es el suelo y el medio ambiente, que esas características interactúan con los seres vivos para que los seres vivos se desarrollen adecuadamente. Entonces la naturaleza es algo compleja, pero es muy importante porque de ella vive el hombre, básicamente la aprovechamos para poder crecer como sociedad y desarrollarnos adecuadamente como individuos. Muy bien. Hoy yo le voy a hacer unas preguntas sobre su trabajo. ¿En qué, digamos, empresa trabaja? Trabajo en una institución que se llama Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales. Esta institución hace trabajos relacionados a buscar las mejores formas de resolver problemas en la producción agrícola, pecuaria y forestal. En otras palabras, es investigación para producir mejor alimentos, ya sea alimentos más nutritivos, alimentos más baratos para el productor o mayor cantidad de alimento para nuestro país. A eso se dedica la institución. Entonces, ¿en qué forma usted cree que su institución beneficia a la naturaleza, al mundo? Eso es una pregunta muy interesante, porque en realidad la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal, en sí mismo esa actividad es una actividad que está lastimando, está deteriorando el ambiente. Pero de alguna manera la tenemos que realizar para poder sobrevivir como humanos, porque nosotros nos alimentamos de la agricultura o de la producción de animales o del aprovechamiento forestal, de la madera. Entonces nosotros lo tenemos que aprovechar, pero la deterioramos entonces como ambiente. Entonces nuestra participación como investigadores es precisamente tratar de evitar que lastimemos o deterioremos tanto el ambiente en el proceso de su aprovechamiento para poder subsistir como humanos. ¿Sí? Entonces nosotros estamos, por ejemplo, en vez de que se siembren 1000 hectáreas de maíz para producir 500 toneladas de maíz, generamos mejores variedades, que esas variedades solamente se necesitan 100 hectáreas en vez de las 1000 y que se produzca lo mismo. ¿Para qué? Para que entonces utilicemos menos superficie y nosotros esa superficie la podamos utilizar, por ejemplo, para más bosques o para otro tipo de vegetación o producción que sea mejor para el ambiente y que lo dañemos menos. Muy bien. Una pregunta más. ¿Usted qué piensa de las personas que benefician a la naturaleza? No, eso es algo fabuloso, porque además de los esfuerzos que haga la ciencia, por así decirlo, en cuanto
a la obtención de procesos que dañen menos a la naturaleza, necesitamos que las personas sepan que cada uno de nosotros podemos hacer cosas buenas para la naturaleza, para nuestro ambiente, para el entorno de donde vivimos. Muchas de las cosas son algo muy sencillas, acostumbrarnos a poner la basura en su lugar. Y con eso nosotros vamos a ayudar a la naturaleza de muchas formas. Si nosotros ponemos la basura en su lugar, dividiendo incluso la basura en basura que es orgánica e inorgánica, permitimos que los procesos de reutilización sean más fáciles. Pero además, si nosotros no tiramos la basura, no tapamos las coladeras, el agua está menos contaminada, vamos a evitar que haya inundaciones. Hay muchas cosas que la gente puede hacer solamente con que sepamos qué debemos de hacer y ayudamos a la naturaleza. Por supuesto que hay muchas otras acciones, como son estas sociedades activistas, donde buscan que menos selva se dañe, menos selva se tale, para que nosotros tengamos mayor conservación de nuestros bosques. Porque de los bosques vamos a obtener el agua. Está comprobado que en donde hay mayor cantidad de bosques, llueve más. Y por supuesto que ustedes saben que el agua es muy necesaria para nosotros. Muy bien. A continuación va a hacerle una pregunta a mi compañera Hanna. ¿Cómo se volvió experta en la naturaleza? ¿Cómo se ¿Cómo se volvió experta en la naturaleza? Estudiando mucho, siendo muy paciente. Yo creo que de la naturaleza hay gente que conoce mucho y se llama experto, pero cada vez que uno estudia y va aprendiendo un poco de la naturaleza, también se da uno cuenta que en realidad sabemos poco de la naturaleza. Ahorita se ha estado comentando que la ingeniería genética ahora, con el conocimiento de todos los genes, va a ser solución para muchos problemas. Pues la verdad es que nos hemos dado cuenta de que conocemos poco de lo que es la genética, que conocemos poco de la naturaleza, porque en la naturaleza, como hace rato les comentaba, todo se da por interacción. El suelo que tiene obviamente unas características muy particulares es el que define qué plantas son las que van a crecer, porque el suelo tiene minerales, tiene materia orgánica, tiene incluso microorganismos, bacterias, tiene hongos, que esos hongos y esas bacterias y esos minerales son los que van a permitir que crezca cierto tipo de plantas, y que esas plantas solamente van a crecer ahí si tienen cierto tipo de genes. Entonces toda esa interacción que existe no es fácil de entenderlo. Entonces realmente los expertos que tenemos en el mundo, porque no solo basta conocer a un solo organismo, porque ese organismo tiene más interacciones y ese organismo muchas veces depende de otro organismo. Entonces, sí, el concepto de experto, si bien es cierto que tenemos a gente que conoce mucho de la naturaleza, a veces ellos mismos son los que dicen que en realidad no se conoce mucho, porque todavía hay muchas cosas que conocer de la naturaleza. ¿A usted le gusta ser experta? Pues claro que no me gusta ser experto. Yo creo que a todos nos gustaría ser expertos en lo que nos gusta, ¿no? La gente que estudia incluso cosas tan sencillas como, bueno, sencillas es una necesidad, porque la ortografía es algo complicado para mí, yo soy malo para la ortografía, pero hay gente que es experta en ortografía y que le encanta, porque cuando se estudia esta área, tienen que saber de dónde proviene cada palabra, que viene del griego, que el griego así, así, que así se escribía hace muchos años, y ellos se meten en este tipo de cosas. Yo creo que a todos les gusta ser experto. A mí me gusta, por supuesto, porque yo les comentaba que en la naturaleza nosotros necesitamos saber con exactitud cuáles son las interacciones que se dan entre los organismos para saber cómo se desarrollan. Cuando nosotros decimos de que nosotros nos alimentamos con ciertos productos,
también hay una situación en donde el experto nos puede decir que algunos productos nos van a estar ayudando siempre para nuestra salud. Y ese tipo de alimentos los debemos de estar consumiendo por muchos años o por toda nuestra vida para que nos ayuden en nuestra salud. Sí, a veces pensamos que el estar consumiendo un tipo de alimento por una semana, eso me va a permitir ser más sano, ¿no? Eso tiene que ser constante, tiene que ser toda la vida, porque siempre serán las interacciones día a día con el organismo con el que nosotros estamos alimentando. Y así las plantas tienen una interacción con todos los animales que existen en la naturaleza. Hay aves que están involucradas en la distribución de la semilla, y que si no se distribuye la semilla de una planta, pues no va a haber más plantas de ese tipo. Pues la interacción es muy importante. Entonces el entender todas esas relaciones a un experto le ayuda mucho para saber cómo ayudar a la naturaleza. Si no sabemos ese tipo de detalles en cuanto a las interacciones, no vamos a ayudar a la naturaleza nunca. Entonces sí, necesitamos ser expertos de entender mejor todas las relaciones. ¿De qué manera usted ayuda a la naturaleza? Ahorita ya estoy trabajando atrás de un escritorio en una dirección de investigación. Mi contribución es en forma indirecta, es enseñándole a los investigadores qué es lo que deben de hacer, a los investigadores nuevos, a los profesionistas que están saliendo de la escuela, para ayudarlos a cómo entender a la naturaleza, cómo deben de apreciar su trabajo y dedicarse a ese trabajo, y que entiendan que todos estos procesos que se dan en la naturaleza, ellos los deben de estudiar, los tienen que analizar para poder aplicarlos de la mejor manera y lograr los propósitos de la investigación, y a que la naturaleza obtenga los mejores resultados de la investigación que hacemos. Pero hace muchos años yo lo hacía, y a mí me gustaba mucho estar en el campo. Mis trabajos de investigación los hice directamente en el campo yucateco, y es estar ahí en la planta, viéndola, entendiéndola, midiéndola y entendiendo qué es lo que se hace para que pueda desarrollarse mejor. ¿Cuál es la planta más venenosa? ¿La más venenosa? La más venenosa no conozco yo una planta de las más venenosas. Lo que pasa es que recuerda que el veneno va a ser dependiendo de cuánto consuma, ¿no? Recuerda que hay una frase que dice: un poco veneno no mata. Hay algunas plantas, por ejemplo, hay algunas como las plantas donde se sacan las drogas más fuertes. Esas drogas se les consume todo diario con una gran cantidad, es cuando tenemos un problema muy serio. Pero hay algunas plantas que tienen un componente que incluso puede llegar a ser hasta dañino si tú lo consumes en bajas cantidades. Entonces depende del tipo de uso que le demos a las plantas y a los productos, es como en realidad se puede considerar muy venenoso o no venenoso una planta. ¿Sí? Y en realidad, por ejemplo, si ustedes analizan, muchos de ustedes yo creo que tienen animales y mascotas en su casa. Nuestros perritos buscan, incluso en muchas ocasiones que los dejamos salir a la calle o al mismo patio, buscan algunas plantas y esas plantas les van a servir para purgarse. Ellos limpian su estómago con algunas plantas. Entonces son plantas que para ellos no son buenas, pero en ese momento las utilizan para purgarse. ¿Sí? Entonces, dependiendo del uso que les demos nosotros a las plantas, va a ser lo dañino que puede ser. Hay algunas plantas que producen, insisto, algunas sustancias químicas que pueden ser nocivas si uno las consume diario
y a grandes cantidades, pero de otra forma pueden ser incluso hasta medicamentos. Entonces, es muy relativo hablar de que haya una planta muy venenosa o una menos venenosa, sino más bien por el uso que les damos. ¿Para ustedes es importante la sostenibilidad? La sustentabilidad o sostenibilidad es muy importante. Nuestra naturaleza solamente nos va a dar sus beneficios cuando la hagamos o lo utilicemos de forma sustentable y sostenible. Las palabras de sustentable y sostenible en muchas ocasiones las podemos utilizar como sinónimos. Lo que quieren decir es de que nosotros utilicemos la naturaleza en forma constante en el mismo lugar y permanentemente podemos obtener los mismos recursos de esa naturaleza. Para hacer esto, pues obviamente tenemos que aplicar tecnologías muy importantes que se están desarrollando en todos los países. Y una de ellas son, entre otros, por ejemplo, la conservación de bosques y su uso racional. Recuerden que en los bosques nosotros podemos obtener frutas o madera, entre otros. Entonces, cuando va a ser madera, no podemos talar todos los árboles, sino que los tenemos que programar de tal manera que nunca se terminen los árboles de ese bosque. Hay muchos países en el mundo que ya están haciendo esto, algunos de ellos, los más avanzados son Canadá, y algunos países europeos como es Alemania, como es Francia, que conservan muy bien sus bosques y de ellos mismos están obteniendo otros subproductos y están permanentemente repoblando los bosques para que nunca se terminen, ¿no? El mismo número de árboles que quitan es el mismo número de árboles que plantan. ¿Sí? Entonces es muy importante la sustentabilidad y la sostenibilidad. ¿Qué piensa de reciclar, reducir y reutilizar? Lo más importante que debemos de aprender todos. Y no nos debería de dar temor a llamarle la atención a un compañero que no más. Nosotros no debemos de tirar basura. La basura puede afectar la zona donde nosotros nos encontramos. Sobre todo si son obviamente elementos que necesitan ser reutilizados. ¿Por qué? Porque su proceso de degradación en la naturaleza es muy lento y pueden dañar muchas veces por sus contenidos que tienen. Por ejemplo, las pilas de los aparatos contienen una gran cantidad de elementos que dañan al ambiente, dañan a los microorganismos. Entonces hay que reutilizarlas, hay que reciclarlas. Entonces hay que ponerlos en contenedores donde se puedan enviar a lugares donde los puedan hacer. Entonces tenemos que cuidar el ambiente y el cuidado del ambiente comienza con nosotros mismos. No tenemos que pensar que el gobierno lo va a hacer, que la dirección de la escuela lo va a hacer. Nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte porque todos nuestros productos que tenemos a la mano tenemos que ponerlos en el lugar correcto, ya sea papel, en el lugar donde debe de ir el papel y así por el estilo. Y obviamente presionar a las autoridades, porque esa también es una actividad que nosotros debemos realizar, presionar a las actividades para que lleven a cabo labores de reciclaje, de reutilización y de poner incluso contenedores para la basura que nosotros tenemos que depositar. Fundamental que nosotros tengamos lugares sostenibles. A continuación, nuestra compañera me dice. ¿Cómo se forman los terremotos? Sí, los terremotos tienen la particularidad de que en realidad se generan por el movimiento de placas de suelo, ¿no? La Tierra está formada por placas de rocas, de suelo, que están formadas y se van formando de acuerdo a las eras, de tal manera que una placa que existe normalmente se mueve. ¿Por qué se mueve? Recuerden que el centro de la Tierra es líquido.
Entonces, ese centro de la Tierra que es líquido se está moviendo y está generando un cierto movimiento en todas las placas. Las placas probablemente de la Tierra son muy grandes, entonces no se mueven acá. Pero llega un momento que esa placa, por alguna razón, se empieza a mover. Y ese movimiento de esas placas son los que generan los terremotos. Y el terremoto es mayor o menor dependiendo del tipo de placa y el tipo de movimiento. Si la placa nada más se mueve pero no choca con otra placa, pues el terremoto es ligero. Pero si la placa se mueve un poco y choca con otra placa, ese choque es bastante fuerte y puede ser terremotos muy fuertes. En forma general así se dan los terremotos, por el movimiento de zonas de las placas de suelo y de roca que existen. Se le llaman placas tectónicas. ¿Qué daños pueden causar los terremotos? Bastantes, sobre todo los daños que genera un terremoto normalmente se van a dar en lo que son las ciudades, porque a veces, como son movimientos de las placas, por supuesto que nosotros tenemos nuestras construcciones en el suelo, y si obviamente se mueve el suelo, pues nuestras construcciones y nuestras habitaciones se pueden ver afectadas, ¿no? En general en la naturaleza los terremotos no afectan demasiado, a excepción de cuando sean algunos movimientos que se pueden dar, por ejemplo, en el océano, en donde el terremoto puede ser tan grande de que se generen los famosos tsunamis. Y estos tsunamis, que son gran cantidad de agua, entre a una zona y te puede devastar las zonas boscosas. Entonces pueden generar daños muy fuertes. En otras zonas también se pueden dar casos en donde los terremotos abran grietas y entonces se forma una especie de volcán, en donde empieza a salir magma y empieza a tener algún problema. Son situaciones un poco especiales, pero se llegan a dar. Entonces pueden generar y causar daños importantes, sobre todo a las áreas habitables, donde el hombre ya ha generado sus ciudades y tiene sus construcciones y no las ha hecho con el propósito de tolerar o soportar terremotos. Hay zonas en donde son de presencia de terremotos permanentes, como Japón, y Japón ya tiene una tecnología de construcción muy diferente, en donde a pesar de que hay terremotos grandes, las construcciones no se ven afectadas porque tienen tecnologías muy particulares para poder soportar los terremotos, a diferencia de otras zonas. Por ejemplo, Yucatán, que no es una zona donde haya terremotos, no tenemos ninguna construcción que pudiera soportar un terremoto. Entonces, si lamentablemente se diera un terremoto, que lo dudamos porque no tenemos una placa que lo vaya a dar, nos generaría problemas serios. ¿Qué piensa de las personas que cuidan más a los animales? Bueno, los animales tienen obviamente que ser cuidados. Tanto los que los usamos para obtener su carne, para alimentarnos, como por nuestras mascotas. Por supuesto, el que tiene una mascota debe de tener la responsabilidad de cuidar la mascota. Son seres vivos, tienen que ser cuidados, insisto. Tenemos que tener esa responsabilidad y tenemos que darles la importancia como animales y seres vivos que son, al igual que las plantas. Hablamos de los animales ahorita, porque esa fue la pregunta. Los animales, por ser seres vivos, tienen sentimientos, tienen sensaciones, las debemos de cuidar. Y si tenemos un animal, lo tenemos que alimentar adecuadamente para que no sufra teniendo enfermedades. Pero insisto, esto también lo tenemos que hacer extensivo a las plantas. En la casa también tenemos plantas y las plantas también requieren un cuidado. ¿Sí? No sabemos qué tanto sienten las plantas, pero sin duda que sienten. Recuerden que hay plantas que tú las tocas y sus hojitas luego las cierran, no sé si las han visto. Hay una planta que se llama mimosa, que esa planta es la más conocida. Entonces tiene sensaciones también las plantas. Entonces tenemos que tener la responsabilidad de cuidar a nuestros animales, los que los tenemos como mascotas,
pero cuando tengamos también plantas, también tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que ser responsables de todas de todo lo que queremos hacer, de todo lo que queremos tener, porque tenemos que ser cuidadosos y sostenibles incluso en nuestros hogares. Gracias, Raúl Díaz Plazas, por venir a esta entrevista. Esto fue todo. Noticiero Los Chavi News. Gracias.